Era una tarde de octubre de 1938 en la Ciudad de México cuando Frida Kahlo llegó a la Galería de Arte Mexicano con su característico andar pausado, apoyándose discretamente en su bastón de madera tallada que había pertenecido a su padre, Guillermo Kahlo, el fotógrafo alemán que le había enseñado a ver el mundo a través de una lente artística. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación, mientras observaba los preparativos de su primera exposición individual en México, un evento que había esperado durante años y que representaba no solo un hito en su carrera artística, sino también una declaración de independencia creativa respecto a la sombra omnipresente de Diego Rivera. Las paredes blancas de la galería contrastaban dramáticamente con los colores vibrantes de sus autorretratos, creando un ambiente que parecía palpitar con vida propia, como si cada obra fuera un corazón latiendo al ritmo de las emociones más profundas del artista. Frida había pasado meses preparando esta muestra, seleccionando cuidadosamente 25 obras que representaban no solo su evolución artística desde sus primeros experimentos con el óleo hasta sus composiciones más maduras y complejas, sino también su lucha constante contra el dolor físico que la había acompañado desde los 18 años, cuando el terrible accidente de tranvía había fracturado su columna vertebral, su pelvis y múltiples costillas, condenándola a una vida de operaciones quirúrgicas y sufrimiento constante. Entre las obras destacaba Las dos Fridas, una pintura que había completado apenas unos meses antes, durante las noches de insomnio que siguieron a su divorcio de Diego, y que reflejaba su estado emocional fragmentado con una honestidad brutal que pocos artistas se atrevían a mostrar al público. La galería se llenaba gradualmente de invitados, artistas reconocidos como José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, críticos influyentes de periódicos como El Universal y Excelsior, coleccionistas adinerados que habían comenzado a interesarse por el arte mexicano contemporáneo y curiosos que habían escuchado hablar de esta pintora que desafiaba las convenciones tanto en su arte como en su vida personal, vistiendo trajes tradicionales de Tehuana cuando la moda dictaba vestidos europeos y pintando su propia realidad cuando el arte oficial promovía ideales revolucionarios abstractos. Frida vestía uno de sus huipiles más elaborados, bordado a mano por artesanas zapotecas con flores multicolores que parecían danzar sobre la tela blanca como mariposas atrapadas en un jardín eterno, y llevaba su cabello trenzado con listones rojos que había comprado en el mercado de Xochimilco y que enmarcaban su rostro expresivo como una corona de fuego contenido. Sus joyas de plata, heredadas de su abuela materna y complementadas con piezas que había adquirido en sus viajes por México, brillaban bajo las luces de la galería como constelaciones en miniatura, y el aroma de su perfume francés, una mezcla de jazmín y bergamota que Diego le había regalado durante uno de sus períodos de reconciliación, se mezclaba con el olor a pintura fresca que aún emanaba de algunas de sus obras más recientes, creando una atmósfera sensorial que transportaba a los visitantes directamente al mundo íntimo y complejo de la artista. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a filtrarse oblicuamente a través de los grandes ventanales de la galería, Frida se movía entre los invitados con una gracia natural que desmentía las limitaciones físicas que la aquejaban, explicando sus técnicas pictóricas con la pasión de quien ha descubierto en el arte no solo una vocación, sino una forma de supervivencia, y compartiendo las historias personales que habían inspirado cada cuadro con una honestidad que a veces incomodaba, pero que siempre fascinaba a sus interlocutores. Su voz, melodiosa pero firme,
con ese acento distintivo que mezclaba la cadencia del español mexicano con inflexiones que había adquirido durante sus estancias en París y Nueva York, cautivaba a quienes la escuchaban, y sus gestos expresivos, heredados de generaciones de mujeres mexicanas que habían aprendido a comunicarse tanto con palabras como con movimientos, añadían dramatismo a cada anécdota que relataba, convirtiendo la simple explicación de una técnica pictórica en una performance que revelaba las capas más profundas de significado de cada obra. Los invitados se acercaban a ella como polillas atraídas por una llama, algunos movidos por la curiosidad genuina hacia su trabajo, otros por el morbo de conocer de cerca a la mujer que había desafiado tantas convenciones sociales, pero todos terminaban cautivados por la intensidad magnética de su personalidad y la profundidad inesperada de sus reflexiones sobre el arte y la vida. Entre los asistentes se encontraba Eduardo Maldonado, un crítico de arte de mediana edad cuya reputación en los círculos culturales de la capital se había forjado a través de décadas de reseñas mordaces y un particular desdén hacia lo que él consideraba arte primitivo o folclórico, categorías en las que incluía sistemáticamente cualquier expresión artística que incorporara elementos de la cultura popular mexicana o que se alejara de los cánones académicos europeos que había estudiado durante su juventud en la Sorbona. Maldonado había llegado a la exposición con la intención declarada de escribir una crítica que, según sus propias palabras, a sus colegas durante la cena previa en el exclusivo club de industriales, pondría en su lugar a esta pintora aficionada que se hace pasar por artista seria y que ha logrado engañar a ciertos sectores de la sociedad mexicana con su folclore disfrazado de vanguardia. Vestido con un traje gris de corte impecable, confeccionado por el mejor sastre de la calle Madero, y portando un monóculo que usaba más por afectación intelectual que por necesidad visual real, Maldonado se paseaba por la galería con aire de superioridad estudiada, tomando notas en una pequeña libreta de cuero marroquí, mientras emitía comentarios despectivos en voz lo suficientemente alta como para ser escuchado por otros visitantes, pero lo suficientemente discreta como para mantener una apariencia de profesionalismo que le permitía justificar su comportamiento como análisis crítico objetivo. Su presencia generaba un ambiente de tensión palpable, especialmente cuando se detenía frente a cada obra de Frida con una expresión de desdén mal disimulado, ajustando su monóculo con gestos teatrales y suspirando audiblemente, como si el simple acto de observar las pinturas le causara un sufrimiento físico considerable. Maldonado había construido su carrera sobre los cimientos de una educación privilegiada que había recibido en París durante los años 20, donde había estudiado historia del arte en la École du Louvre y había frecuentado los salones intelectuales donde se discutían las últimas tendencias artísticas europeas con la solemnidad de quien cree poseer las claves absolutas del buen gusto. Su regreso a México había estado marcado por una sensación constante de superioridad cultural que lo llevaba a menospreciar sistemáticamente cualquier expresión artística que no se ajustara a los parámetros estéticos que había aprendido en Europa, y había desarrollado una particular aversión hacia los artistas que, como Frida, incorporaban elementos autobiográficos y culturales mexicanos en sus obras, considerando que tales elementos eran incompatibles con el arte universal que él defendía en 1960. Sus escritos. Su reputación se había forjado demoliendo las carreras de varios artistas jóvenes con críticas devastadoras que aparecían en las páginas culturales de los periódicos más influyentes de la capital.
y había desarrollado un método particular para sus ataques. Primero, identificaba los elementos más personales o culturalmente específicos de una obra, luego los ridiculizaba como provincianismo o autoindulgencia, y finalmente concluía con una comparación desfavorable con algún maestro europeo que, según él, había tratado temas similares con verdadera maestría universal. Este método le había granjeado el respeto temeroso de muchos artistas y el apoyo de ciertos sectores conservadores de la sociedad mexicana que veían en sus críticas una forma de mantener los estándares civilizados frente a lo que consideraban la barbarización del arte nacional. Mientras observaba Autorretrato con collar de espinas, una de las obras más poderosas de la exposición donde Frida se había retratado con un collar de espinas que le causaba heridas sangrantes en el cuello, rodeada de símbolos que mezclaban iconografía cristiana con elementos prehispánicos, Maldonado murmuró lo suficientemente alto para que varios invitados lo escucharan. Típico melodrama femenino disfrazado de arte serio. Esta mujer confunde el sufrimiento personal con el talento artístico y pretende que sus neurosis privadas constituyan una declaración estética válida. Es exactamente el tipo de autocomplacencia emocional que está corrompiendo el arte mexicano contemporáneo. Sus palabras causaron un murmullo incómodo entre los presentes, algunos de los cuales habían comenzado a alejarse discretamente del crítico, pero Maldonado continuó su recorrido con la misma actitud despectiva, aparentemente ajeno al malestar que estaba generando o, más probablemente, disfrutando secretamente del poder que sus palabras tenían para alterar la atmósfera de la galería. Su comportamiento no pasó desapercibido para Frida, quien desde el otro extremo de la galería, donde estaba explicando a un grupo de jóvenes artistas las técnicas que había desarrollado para crear texturas específicas en sus autorretratos, observaba la situación con una mezcla de curiosidad antropológica y creciente irritación que se manifestaba en el ligero temblor de sus manos y en la forma en que sus ojos se entornaban cuando se concentraba en algo que la molestaba profundamente. La tensión en la galería alcanzó su punto máximo cuando Maldonado se detuvo frente a La columna rota, una de las obras más íntimas y poderosas de Frida, donde la artista se había retratado con el torso abierto mostrando una columna jónica fracturada en lugar de su espina dorsal, con clavos atravesando su piel desnuda y lágrimas corriendo por sus mejillas mientras su mirada se dirigía directamente al espectador con una intensidad que parecía traspasar el lienzo. La pintura, que representaba vívidamente el dolor físico constante que Frida experimentaba debido a las secuelas del accidente que había sufrido en su juventud y las múltiples operaciones quirúrgicas que había tenido que soportar a lo largo de los años, era considerada por muchos críticos internacionales como una obra maestra del arte mexicano contemporáneo y había sido elogiada por su capacidad única de transformar el sufrimiento personal en una declaración universal sobre la condición humana. Sin embargo, Maldonado la observó con una sonrisa sarcástica que reveló sus dientes amarillentos por el tabaco antes de pronunciar en voz alta, dirigiéndose a un grupo de invitados que se había congregado a su alrededor, atraído por la notoriedad de sus comentarios anteriores. Aquí tenemos el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando se confunde la autocompasión más burda con el arte verdadero. Esta señora Kahlo parece creer que mostrar sus dolencias físicas de manera tan explícita y melodramática constituye una declaración artística profunda,
cuando en realidad no es más que exhibicionismo patológico disfrazado de vanguardismo. Cualquier persona que haya sufrido una enfermedad podría pintar algo similar si tuviera la desfachatez de exponer su intimidad de manera tan vulgar. Sus palabras resonaron por toda la galería como una bofetada colectiva, causando un silencio incómodo que se extendió como una onda expansiva desde el epicentro donde se encontraba Maldonado hasta los rincones más alejados del espacio, donde incluso las conversaciones susurradas se detuvieron abruptamente. Los meseros que circulaban con bandejas de champán se detuvieron en seco. Algunos invitados dejaron escapar exclamaciones ahogadas de indignación, y otros simplemente se quedaron con las copas a medio camino hacia sus labios, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para procesar la magnitud del insulto que acababa de proferirse. Frida, que había estado conversando animadamente con el galerista sobre los detalles técnicos de una de sus obras más recientes, explicando cómo había logrado crear ciertos efectos de luz utilizando una técnica que había desarrollado durante sus largos periodos de convalecencia, se giró lentamente hacia donde se encontraba Maldonado, sus ojos brillando con una intensidad que quienes la conocían bien reconocían como el preludio de una tormenta emocional de proporciones considerables. Su rostro, que momentos antes había estado iluminado por la pasión de compartir sus conocimientos artísticos, se transformó gradualmente en una máscara de concentración absoluta, como si estuviera canalizando toda su energía vital hacia un punto específico del espacio donde se encontraba el crítico. Con pasos deliberados y medidos, a pesar del dolor que cada movimiento le causaba en sus piernas debilitadas por las múltiples operaciones y en su espalda, constantemente atormentada por la columna vertebral fracturada, Frida se acercó al grupo que rodeaba al crítico y el murmullo de conversaciones que había comenzado a reanudarse tímidamente se desvaneció nuevamente como si una fuerza invisible hubiera succionado todos los sonidos del ambiente. Los presentes parecían intuir que estaban a punto de presenciar algo memorable, uno de esos momentos que se grabarían en sus memorias para siempre y que relatarían durante años en las cenas y reuniones sociales, y muchos se acercaron discretamente, fingiendo examinar las obras cercanas mientras dirigían toda su atención hacia el drama humano que se estaba desarrollando ante sus ojos. Maldonado, notando la aproximación de Frida a través de su visión periférica, pero fingiendo estar absorto en el examen de otra pintura, enderezó su postura y ajustó su monóculo con un gesto teatral que había perfeccionado a lo largo de años de apariciones públicas, aparentemente preparándose para un enfrentamiento que él creía poder dominar fácilmente gracias a su experiencia en debates intelectuales y su habilidad para desarmar a sus oponentes con argumentos aparentemente racionales que ocultaban su crueldad fundamental. La atmósfera en la galería se había vuelto tan tensa que incluso el tintineo de las copas de champán parecía haberse silenciado, y todos los ojos se dirigían hacia estos dos personajes que representaban visiones completamente opuestas del arte y la vida como gladiadores intelectuales a punto de enfrentarse en una arena donde las armas serían las palabras y las ideas. Cuando Frida finalmente se detuvo frente a Maldonado, la diferencia de altura entre ambos se hizo evidente. Él la superaba por casi una cabeza, pero la presencia del artista parecía llenar todo el espacio circundante con una energía magnética que hacía que su estatura física resultara completamente irrelevante, como si su fuerza interior hubiera alterado las leyes básicas de la física y hubiera expandido su presencia hasta ocupar un espacio mucho mayor que el que correspondía a su cuerpo, pequeño y frágil.
Señor Maldonado, comenzó Frida con una voz suave, pero cargada de una autoridad que parecía emanar de las profundidades de la tierra misma, una autoridad que no se basaba en títulos académicos o posición social, sino en la autenticidad absoluta de quien ha enfrentado el sufrimiento cara a cara y ha emergido de esa confrontación con una sabiduría que no se puede aprender en ninguna universidad. He escuchado sus comentarios sobre mi trabajo y debo confesarle que me resultan absolutamente fascinantes desde una perspectiva antropológica. El tono aparentemente cordial de sus palabras contrastaba dramáticamente con la intensidad de su mirada, que parecía penetrar a través del monóculo de Maldonado y llegar directamente a las zonas más vulnerables de su psique. Y el crítico, quizás por primera vez en años, se sintió ligeramente incómodo bajo el escrutinio de alguien a quien había intentado menospreciar, como si de repente se hubiera dado cuenta de que había subestimado gravemente a su oponente y de que se encontraba en territorio desconocido donde sus armas habituales podrían resultar inútiles. Verá, continuó Frida, gesticulando elegantemente con sus manos adornadas con anillos de plata que habían pertenecido a su abuela y que llevaba como talismanes protectores. Me pregunto si usted ha experimentado alguna vez el dolor físico real. No me refiero a la molestia pasajera de una resaca después de una noche de excesos intelectuales en los salones parisinos, sino al dolor que te despierta cada madrugada a las 3 de la mañana, recordándote que tu cuerpo es tanto tu prisión como tu templo, tanto tu enemigo como tu único vehículo para crear belleza en este mundo. Maldonado intentó interrumpir con una respuesta sarcástica que había formulado mentalmente y que incluía una referencia despectiva a la tendencia femenina a dramatizar las molestias físicas menores, pero Frida levantó una mano con un gesto tan imperioso y cargado de dignidad natural que él se quedó con las palabras atascadas en la garganta, como si una fuerza invisible hubiera sellado sus labios y lo hubiera obligado a escuchar por primera vez en años en lugar de simplemente esperar su turno para atacar. Porque si lo hubiera experimentado, prosiguió la artista con una intensidad creciente que parecía irradiar calor físico, sabría que transformar ese dolor en belleza, en color, en vida palpitante sobre un lienzo requiere no solo técnica pictórica, sino una valentía que pocos seres humanos poseen, la valentía de mirar directamente al abismo de su propia vulnerabilidad y encontrar allí no motivos para la autocompasión, sino material para la creación. Los invitados que rodeaban la escena parecían hipnotizados por las palabras de Frida, como si estuvieran presenciando no solo una defensa personal, sino una masterclass sobre la naturaleza fundamental del arte auténtico, y algunos comenzaron a asentir casi imperceptiblemente, reconociendo la verdad profunda de lo que estaba expresando y sintiendo cómo sus propias percepciones sobre el arte y el sufrimiento se reorganizaban en tiempo real bajo el impacto de su discurso. Maldonado, por su parte, comenzaba a mostrar signos evidentes de incomodidad que no podía ocultar completamente detrás de su máscara de superioridad intelectual. Ajustaba nerviosamente su corbata de seda italiana, cambiaba el peso de un pie al otro con movimientos cada vez más frecuentes, y su respiración se había vuelto ligeramente irregular, gestos que no pasaron desapercibidos para Frida, quien había desarrollado a lo largo de años de dolor físico una capacidad extraordinaria para leer los signos de malestar en otros seres humanos. Señor Maldonado, continuó Frida con una intensidad que parecía crecer con cada palabra. ¿Ha intentado usted alguna vez crear algo desde el dolor más absoluto?
¿Ha tratado de sostener un pincel cuando sus manos tiemblan por la morfina? ¿Ha buscado colores para expresar emociones cuando su propio cuerpo es un mapa de cicatrices y fracturas? ¿O prefiere la comodidad segura de juzgar desde la distancia el trabajo de quienes sí han tenido el valor de arriesgar su alma en cada pincelada? Las preguntas se sucedían como golpes precisos, cada una diseñada no para humillar, sino para despertar, para forzar a Maldonado a confrontar la realidad de su propia cobardía creativa y la superficialidad de sus juicios estéticos. La tensión en la galería había alcanzado un punto casi insoportable, como si el aire mismo se hubiera espesado hasta volverse difícil de respirar, cuando Maldonado, en un intento desesperado por recuperar el control de la situación y reafirmar su posición de autoridad intelectual que sentía escurrirse entre sus dedos como arena, decidió escalar el conflicto de manera dramática, recurriendo a una táctica que había utilizado en el pasado cuando se sentía acorralado en debates públicos: la provocación física que buscaba desacreditar a su oponente haciéndolo perder la compostura. Señora Kahlo, dijo con una sonrisa forzada que no logró ocultar su creciente nerviosismo y que reveló la tensión acumulada en los músculos de su mandíbula. Sus palabras son muy emotivas y reveladoras de su personalidad, pero el arte verdadero trasciende las experiencias personales y se eleva hacia lo universal. Lo que usted hace es simplemente terapia pintada, una forma de exhibicionismo psicológico que no merece estar en una galería seria dedicada al arte auténtico. Mientras pronunciaba estas palabras con una vehemencia que traicionaba su pretendida objetividad crítica, Maldonado tomó la taza de café que un mesero había dejado momentos antes en una mesa auxiliar cercana, una pequeña taza de porcelana blanca decorada con motivos azules que contenía café negro aún humeante, y en un gesto que pretendía ser teatral, pero que resultó simplemente vulgar y desesperado, se dirigió hacia el autorretrato más cercano, autorretrato con collar de espinas, con la clara intención de arrojar el líquido caliente sobre la superficie pintada, un acto de vandalismo que habría destruido irreversiblemente meses de trabajo meticuloso y una de las expresiones más auténticas del dolor humano jamás plasmadas en un lienzo. El gesto fue tan inesperado y tan obviamente destructivo que varios invitados gritaron de alarma con voces que se quebraron por la sorpresa y la indignación, creando un coro discordante de exclamaciones que llenó momentáneamente el espacio de la galería, mientras que el galerista, un hombre mayor que había dedicado su vida entera a la preservación y promoción del arte mexicano, se abalanzó hacia adelante con una agilidad sorprendente para su edad, en un intento desesperado por detener lo que parecía inevitable, sus brazos extendidos y su rostro contraído en una expresión de horror absoluto ante la posibilidad de presenciar la destrucción de una obra maestra. Sin embargo, Frida reaccionó con una velocidad que desmentía completamente su condición física deteriorada, como si el peligro que amenazaba su obra hubiera activado reservas de energía que mantenía ocultas para las emergencias más extremas, interceptando el brazo de Maldonado con una fuerza sorprendente que provenía no solo de sus músculos, sino de una determinación férrea forjada en años de lucha contra el dolor y la adversidad, y desviando la trayectoria del café, que terminó salpicando el suelo de mármol blanco en lugar de la superficie pintada, creando un charco oscuro que se extendía lentamente como una mancha de vergüenza sobre la elegancia del espacio. «Señor Maldonado», dijo Frida con una voz que había adquirido un tono gélido que contrastaba dramáticamente con el calor de su discurso anterior,
una frialdad que parecía emanar de las profundidades de un invierno emocional que había aprendido a habitar durante sus peores momentos de sufrimiento. Acaba usted de demostrar exactamente por qué su opinión sobre el arte carece de cualquier valor, porque usted no comprende que el arte verdadero es sagrado, que cada obra es un fragmento del alma del artista materializado en el mundo físico, y que intentar destruirlo es un acto de barbarie que lo coloca muy por debajo de cualquier persona que tenga, aunque sea una pizca de sensibilidad humana. El silencio que siguió a este intercambio fue tan profundo y cargado de significado que se podía escuchar el goteo del café cayendo desde la taza volcada que Maldonado aún sostenía con manos temblorosas, cada gota que tocaba el suelo resonando como un metrónomo que marcaba el ritmo de la humillación que se estaba desarrollando ante los ojos de todos los presentes, y todos parecían contener la respiración mientras esperaban lo que vendría a continuación, conscientes de que estaban presenciando un momento que definiría no solo el destino de estos dos individuos, sino también su propia comprensión de lo que significaba defender el arte auténtico contra los ataques de la ignorancia y la crueldad. Maldonado, con el brazo aún sujeto por la mano firme de Frida, que parecía haberse vuelto de acero en el momento de la crisis, había palidecido visiblemente hasta adquirir un tono grisáceo que contrastaba dramáticamente con el color rojizo que había tenido momentos antes cuando se creía en control de la situación, y por primera vez en toda la noche su expresión de superioridad intelectual había sido reemplazada por algo que se parecía peligrosamente al miedo, no solo miedo a las consecuencias sociales de su acto fallido, sino miedo a la revelación de su propia vacuidad interior que las palabras de Frida habían puesto al descubierto ante todos los presentes. Con el brazo de Maldonado aún en su poder, sostenido con una firmeza que revelaba la fuerza interior que había desarrollado a través de años de lucha contra adversidades que habrían quebrado a personas menos resilientes, Frida lo condujo suavemente pero con una determinación inquebrantable hacia el centro de la galería, donde colgaba Las dos Fridas, la obra que había pintado durante los meses más difíciles de su separación de Diego Rivera, cuando las noches se extendían como desiertos emocionales y los días transcurrían en una bruma de dolor físico y desolación espiritual que había amenazado con consumir no solo su capacidad de crear, sino su voluntad misma de continuar existiendo. «Mire esta pintura, señor Maldonado», dijo Frida, su voz ahora cargada de una emoción contenida que parecía emanar de las capas más profundas de su experiencia vital, una emoción que hizo que todos los presentes se acercaran instintivamente para escuchar mejor, como si intuyeran que estaban a punto de recibir una lección magistral sobre la naturaleza fundamental del arte auténtico. Ve usted simplemente dos mujeres sentadas en sillas de mimbre sobre un fondo de nubes tormentosas, continuó Frida, gesticulando hacia la pintura con su mano libre mientras mantenía su agarre sobre Maldonado. Yo veo la dualidad esencial del alma humana, la Frida que ama con una pasión que trasciende la razón y la Frida que sufre con una intensidad que amenaza con destruir todo lo que toca, conectadas por una arteria que sangra, pero que también da vida, que duele, pero que también nutre, que representa tanto la herida como la curación. Sus palabras parecían flotar en el aire de la galería como revelaciones místicas, transformando la simple descripción de una técnica pictórica en una exploración filosófica de la condición humana que tocaba las fibras más sensibles de todos los que la escuchaban. Maldonado,
Visiblemente choqueado por el giro inesperado que había tomado la situación y por la profundidad de la interpretación que Frida estaba ofreciendo de su propia obra, intentó liberarse del agarre de la artista con movimientos cada vez más desesperados, pero ella mantuvo su posición con una determinación que parecía alimentarse de fuentes inagotables de energía espiritual y continuó hablando con una pasión que parecía emanar de lo más profundo de su ser, como si hubiera estado esperando toda su vida la oportunidad de explicar a alguien como Maldonado lo que realmente significaba crear arte desde la autenticidad más absoluta. Cada pincelada de esta obra nació de noches de insomnio en las que el dolor físico se mezclaba con el emocional hasta volverse indistinguibles, creando una sinfonía de sufrimiento que habría sido fácil transformar en autocompasión o en amargura destructiva, explicó Frida, con una intensidad que parecía iluminar todo su rostro desde adentro. Pero en lugar de rendirme ante ese sufrimiento, en lugar de permitir que me consumiera como un fuego que devora todo a su paso, lo transformé en esto. Gesticuló hacia la pintura con su mano libre, en una declaración visual de que el arte verdadero no nace de la comodidad académica ni de la seguridad emocional, sino de la necesidad humana más fundamental de dar sentido al caos de la existencia, de encontrar belleza en medio de la destrucción, de crear luz en el corazón mismo de la oscuridad. Los invitados que rodeaban la escena parecían completamente absortos en las palabras de Frida, como si estuvieran presenciando no solo la defensa apasionada de una artista, sino una masterclass sobre la naturaleza esencial del proceso creativo, y varios habían comenzado a observar la pintura con ojos completamente nuevos, como si la explicación del artista hubiera removido un velo que les impedía ver su verdadera profundidad y complejidad, revelando capas de significado que habían permanecido ocultas hasta ese momento crucial. Algunos de los artistas jóvenes presentes habían comenzado a tomar notas mentales de cada palabra que pronunciaba Frida, reconociendo que estaban recibiendo una educación artística más valiosa que cualquier cosa que pudieran aprender en las academias formales. Maldonado, por su parte, había comenzado a temblar ligeramente, no solo por el esfuerzo físico de intentar liberarse del agarre de Frida, sino por algo mucho más profundo y perturbador. Las palabras de la artista estaban penetrando defensas psicológicas que él había construido cuidadosamente a lo largo de años de criticismo superficial, y su respiración se había vuelto irregular, como si las revelaciones que estaba escuchando estuvieran alterando su comprensión fundamental de lo que significaba el arte y, por extensión, de lo que había estado haciendo con su propia vida durante las últimas décadas. ¿Sabe usted lo que es despertar cada mañana preguntándose si su cuerpo le permitirá crear algo hermoso ese día? Continuó Frida, su voz ahora apenas un susurro, que sin embargo llegaba claramente a todos los rincones de la galería. ¿Sabe lo que es sostener un pincel cuando sus manos tiemblan por el dolor y aún así insistir en capturar la belleza que ve en su mente? ¿Ha experimentado alguna vez la desesperación de tener tanto que expresar y tan poco tiempo para hacerlo que cada momento sin crear se siente como una pequeña muerte? Las preguntas de Frida flotaron en el aire como revelaciones que iluminaban no solo la naturaleza de su propio proceso creativo, sino también la vacuidad fundamental de la posición que Maldonado había defendido durante años, y el crítico, quien había pasado décadas construyendo una reputación basada en la destrucción sistemática de los sueños artísticos de otros, utilizando su educación europea como un arma para demoler cualquier expresión de autenticidad que no se ajustara a sus parámetros
estéticos preconcebidos, se encontró por primera vez cara a cara con la realidad del proceso creativo verdadero, con la vulnerabilidad absoluta que requiere el acto de crear algo genuino en un mundo que a menudo prefiere la seguridad de lo conocido a la aventura de lo auténtico. Sus ojos, que hasta ese momento habían mantenido una expresión de desdén calculado, perfeccionada, a través de años de apariciones públicas y debates intelectuales, comenzaron a mostrar algo que los presentes no habían visto antes en él, una vulnerabilidad genuina que parecía emerger desde las profundidades de un pozo emocional que había mantenido sellado durante décadas. Yo, comenzó a decir con una voz que se quebraba como cristal bajo presión, pero las palabras se atascaron en su garganta como si hubieran perdido su poder de herir y se hubieran transformado en fragmentos inútiles de un lenguaje que ya no le servía para defenderse de la verdad que Frida estaba revelando. Frida, percibiendo el cambio fundamental que se estaba operando en su oponente, con la sensibilidad de quien ha aprendido a leer los signos más sutiles del sufrimiento humano, suavizó su agarre pero no lo soltó completamente, manteniendo esa conexión física que parecía ser el único ancla que impedía a Maldonado hundirse completamente en el abismo de su propia revelación. Señor Maldonado, dijo con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la intensidad de momentos anteriores, una gentileza que no era condescendiente sino profundamente compasiva, nacida del reconocimiento de que estaba presenciando el derrumbe de un ser humano que había construido su identidad sobre cimientos falsos. ¿Cuándo fue la última vez que usted creó algo? ¿Cuándo fue la última vez que puso su alma en riesgo por el arte en lugar de simplemente juzgar el riesgo que otros han tomado? La pregunta golpeó a Maldonado como un puñetazo físico que lo dejó sin aliento, y por un momento que se extendió como una eternidad, su máscara de superioridad intelectual se desplomó completamente, revelando a un hombre que había pasado tanto tiempo criticando la creatividad ajena que había olvidado por completo su propia capacidad de crear, que había enterrado tan profundamente sus propios sueños artísticos que había llegado a convencerse de que nunca habían existido. Los recuerdos de su juventud, cuando él mismo había soñado con ser pintor antes de que el miedo al fracaso y la presión social lo llevaran por el camino aparentemente más seguro de la crítica académica, comenzaron a aflorar con una claridad dolorosa que lo obligó a confrontar décadas de decisiones que había tomado desde la cobardía más que desde la convicción. Mire a su alrededor, continuó Frida, gesticulando hacia las paredes de la galería donde sus obras colgaban como ventanas abiertas a su alma más íntima. Cada una de estas pinturas es un acto de fe, una apuesta existencial de que el dolor puede transformarse en belleza, de que la vulnerabilidad puede convertirse en fortaleza, de que la honestidad brutal consigo mismo puede generar algo que trascienda las limitaciones individuales y toque algo universal en la experiencia humana. Sus palabras parecían reconfigurar el espacio mismo de la galería, transformando las pinturas de simples objetos decorativos en testimonios vivientes de la capacidad humana de crear significado a partir del sufrimiento. Maldonado siguió la dirección de su mirada y por primera vez en años realmente vio las obras de arte que lo rodeaban, no como objetos a ser juzgados según criterios académicos preestablecidos, sino como manifestaciones de la experiencia humana más profunda, como ventanas hacia mundos interiores que él había perdido la capacidad de habitar. La revelación fue tan abrumadora que sus piernas comenzaron a temblar, no solo por el shock emocional,
sino por el reconocimiento de que había desperdiciado décadas de su vida construyendo una carrera sobre la destrucción de exactamente aquello que más había deseado en secreto, la capacidad de crear algo auténtico y significativo. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los presentes, incluida la propia Frida, quien a pesar de su extraordinaria capacidad para leer las emociones humanas y su experiencia con las transformaciones dramáticas que el arte podía provocar en las personas, no había anticipado la magnitud de la reacción que sus palabras iban a desencadenar en el crítico. Maldonado, el hombre temido cuyas palabras habían destruido carreras prometedoras y aplastado sueños artísticos con la eficiencia de una máquina demoledora, el intelectual arrogante que había construido su identidad sobre la superioridad cultural adquirida en Europa y la capacidad de menospreciar todo lo que no se ajustara a sus parámetros estéticos, comenzó a llorar con una intensidad que parecía brotar de las profundidades más ocultas de su ser. No fueron lágrimas discretas que pudiera ocultar detrás de su monóculo o disimular con gestos teatrales, sino un llanto profundo y desgarrador que parecía emanar de décadas de creatividad reprimida, de sueños abandonados por cobardía, de una autenticidad que había sacrificado en el altar de la respetabilidad académica y el reconocimiento social. Sus sollozos resonaban por toda la galería como el lamento de un alma que finalmente había reconocido la magnitud de su propia traición a sí misma, y cada lágrima que rodaba por sus mejillas parecía llevar consigo años de amargura acumulada y oportunidades perdidas. Sus rodillas se doblaron gradualmente, como si el peso de la revelación que estaba experimentando hubiera vencido finalmente su capacidad física de mantenerse erguido y lentamente, en un movimiento que parecía desarrollarse en cámara lenta ante los ojos asombrados de todos los presentes, se dejó caer al suelo frente a Frida, sus manos temblando mientras intentaba limpiarse las lágrimas que continuaban fluyendo sin control. «Perdóneme», murmuró entre sollozos que hacían que su voz se quebrara en fragmentos casi ininteligibles. «Perdóneme por haber sido tan ciego, tan cruel, tan absolutamente vacío durante todos estos años». Los invitados observaban la escena con una mezcla de asombro y compasión que los había dejado completamente mudos, testigos involuntarios de una transformación que parecía casi imposible, como si estuvieran presenciando el renacimiento espiritual de un hombre que había estado muerto emocionalmente durante décadas sin siquiera darse cuenta. Algunos de los artistas más jóvenes tenían lágrimas en los ojos, reconociendo en el derrumbe de Maldonado el eco de sus propios miedos sobre el fracaso y la autenticidad, mientras que los críticos y coleccionistas presentes parecían estar reevaluando sus propias relaciones con el arte y la creatividad. Frida, movida por un impulso de compasión que era tan natural en ella como respirar, una compasión que había sido forjada en el crisol de su propio sufrimiento y que la había enseñado a reconocer el dolor ajeno, incluso cuando se ocultaba detrás de máscaras de crueldad o indiferencia. Se arrodilló junto a Maldonado a pesar del dolor intenso que el movimiento le causaba en sus piernas debilitadas y su espalda constantemente atormentada por la columna vertebral fracturada. El gesto requirió un esfuerzo físico considerable, pero Frida lo realizó sin vacilación, como si comprendiera instintivamente que este momento requería no solo palabras, sino también la presencia física, el contacto humano que podía sanar heridas que las palabras solas no podían alcanzar. «No necesita disculparse conmigo», le dijo suavemente, colocando una mano consoladora en su hombro tembloroso,
una mano que llevaba los anillos de plata que habían pertenecido a su abuela y que ahora parecían transmitir no solo su propio calor, sino el de generaciones de mujeres mexicanas que habían aprendido a transformar el sufrimiento en sabiduría. Necesita disculparse consigo mismo por haber negado durante tanto tiempo la belleza que podría haber creado, por haber traicionado los sueños de su juventud, por haber elegido la seguridad de la destrucción sobre el riesgo de la creación. Las palabras de Frida actuaron como un bálsamo sobre las heridas autoinfligidas de Maldonado, quien levantó la vista hacia ella con ojos enrojecidos pero llenos de una gratitud que no había sentido en años, una gratitud que parecía emanar no solo del alivio de haber sido perdonado, sino del reconocimiento de que alguien había visto a través de sus defensas y había encontrado algo en él que valía la pena salvar. Yo quería ser pintor, confesó con una voz quebrada que apenas se elevaba por encima de un susurro, pero tenía tanto miedo de no ser lo suficientemente bueno, tanto terror de exponer mi alma y que fuera rechazada, que preferí dedicarme a demostrar que otros tampoco lo eran, como si destruir los sueños ajenos pudiera de alguna manera justificar el abandono de los míos. Frida asintió con una comprensión que parecía abarcar no solo las palabras de Maldonado, sino también el universo de dolor y miedo que las había generado, reconociendo en la confesión del crítico el eco de batallas que ella misma había librado contra sus propios demonios internos. El miedo es el enemigo más grande del arte, le respondió con una sabiduría que había sido destilada a través de años de lucha contra adversidades que habrían quebrado a espíritus menos resilientes. Pero nunca es demasiado tarde para enfrentarlo, nunca es demasiado tarde para recuperar la parte de nosotros mismos que creíamos perdida para siempre. En los días que siguieron a aquella noche transformadora en la galería, días que se extendieron como un nuevo capítulo en la vida de un hombre que había creído que su historia ya estaba escrita de manera irreversible, Maldonado experimentó lo que solo podía describirse como un renacimiento espiritual y artístico que alteró no solo su rutina diaria, sino su comprensión fundamental de quién era y quién podía llegar a ser. Había regresado a su apartamento en el centro de la ciudad, un espacio elegante pero frío que había decorado con reproducciones de obras maestras europeas y que ahora le parecía un mausoleo dedicado a una versión de sí mismo que ya no reconocía ni respetaba, con una perspectiva completamente nueva sobre el arte, la vida y su propio potencial creativo que había permanecido dormido durante décadas. Por primera vez en años, había sacado los pinceles y lienzos que había guardado en un armario como reliquias de un sueño abandonado, objetos que había conservado no por nostalgia, sino como recordatorios constantes de su propia cobardía, y que ahora parecían vibrar con posibilidades que había olvidado que existían. Sus primeros intentos fueron torpes y frustrantes. Las manos que habían sostenido plumas críticas durante años temblaban al sostener un pincel y los colores que mezclaba en la paleta parecían rebelarse contra sus intenciones, creando combinaciones que no correspondían a las imágenes que tenía en su mente. Pero había algo profundamente liberador en el acto de crear en lugar de destruir, de construir en lugar de demoler. Cada mañana se despertaba con una sensación de anticipación que no había experimentado desde su juventud, una emoción que lo impulsaba a levantarse temprano y dirigirse directamente a su improvisado estudio, donde había instalado un caballete frente a la ventana que daba al patio interior del edificio. La luz que se filtraba a través de los cristales le recordaba constantemente las palabras de Frida
sobre la necesidad de encontrar belleza en los lugares más inesperados, y había comenzado a ver su entorno con ojos completamente nuevos, descubriendo composiciones y juegos de luz que antes habían pasado completamente desapercibidos para él. Mientras tanto, Frida había regresado a su casa azul en Coyoacán, donde continuaba trabajando en nuevas obras con una sensación renovada de propósito que había nacido del encuentro con Maldonado. La confrontación le había recordado por qué había comenzado a pintar en primer lugar, no para impresionar a los críticos o para ganar reconocimiento en los círculos artísticos internacionales, sino para dar forma visual a las emociones y experiencias que de otro modo permanecerían mudas en su interior, para transformar el caos de la existencia humana en algo que pudiera ser contemplado, comprendido y compartido con otros seres humanos que luchaban con sus propios demonios internos. Una semana después del incidente en la galería, en una tarde de noviembre, cuando las jacarandas del barrio comenzaban a mostrar sus primeras flores violetas, Maldonado apareció en la puerta de la Casa Azul, llevando consigo un pequeño lienzo que había pintado con manos temblorosas, pero con el corazón lleno de una esperanza que había creído perdida para siempre. Era una obra simple, pero profundamente honesta, un autorretrato que mostraba no al crítico arrogante que había sido durante décadas, sino al hombre vulnerable que había redescubierto su humanidad a través del dolor de la revelación y la gracia del perdón. Los colores eran inciertos, las proporciones imperfectas, pero había en cada pincelada una autenticidad que ninguna técnica académica podría haber proporcionado. Frida lo recibió en su estudio, ese santuario personal rodeado del aroma familiar de óleos y trementina que se mezclaba con el perfume de las flores del jardín que Diego había plantado años atrás, y cuando vio la pintura que Maldonado le ofrecía con manos que aún temblaban por la emoción y la incertidumbre, sonrió con una calidez que iluminó toda la habitación, como si el sol hubiera decidido concentrar todos sus rayos en ese momento específico. Ahora sí está usted creando arte verdadero, le dijo con una voz cargada de orgullo maternal, y esas palabras resonaron en el corazón de Maldonado como la absolución que había estado buscando sin saberlo durante años, como la confirmación de que era posible renacer artísticamente incluso después de décadas de traición a los propios sueños. Los meses que siguieron fueron un periodo de aprendizaje intenso para Maldonado, quien había comenzado a frecuentar talleres de pintura y a estudiar las técnicas de los maestros mexicanos con la humildad de un principiante, pero también con la sabiduría de alguien que había aprendido a valorar la autenticidad por encima de la perfección técnica. Sus nuevas críticas, cuando las escribía, estaban impregnadas de una comprensión profunda del proceso creativo y de los riesgos emocionales que implica poner el alma en un lienzo, y había desarrollado un estilo completamente nuevo que buscaba iluminar las virtudes de las obras en lugar de señalar sus defectos. Meses después, cuando la historia de aquella noche en la galería se había convertido en leyenda en los círculos artísticos de la Ciudad de México, relatada en cafés bohemios y salones intelectuales con la reverencia reservada para los momentos que cambian el curso de las vidas humanas, Maldonado había experimentado una transformación tan completa que quienes lo habían conocido en su época de crítico despiadado apenas podían reconocer al hombre gentil y comprensivo en que se había convertido. Ya no era el crítico temido cuyas reseñas podían destruir carreras con la eficiencia de un huracán, sino un mentor comprensivo que ayudaba a artistas jóvenes a encontrar su voz auténtica, ofreciendo consejos técnicos, pero, más importante aún,
proporcionando el apoyo emocional que él mismo había necesitado desesperadamente durante su propia juventud. Sus nuevas críticas, cuando decidía escribirlas, eran ejercicios de comprensión y análisis constructivo que buscaban identificar las intenciones del artista y evaluar hasta qué punto había logrado realizarlas, en lugar de imponer criterios externos que no tenían relación con la visión particular de cada creador. Había desarrollado una reputación completamente nueva, como alguien que podía ver el potencial en obras que otros consideraban imperfectas, y su oficina se había convertido en un refugio para artistas que buscaban orientación genuina en lugar de validación superficial. Había comenzado a exponer sus propias obras en pequeñas galerías del centro histórico, no como un artista establecido que buscaba reconocimiento inmediato, sino como un estudiante eterno del arte de vivir creativamente, alguien que había aprendido que el valor de una obra no residía en su perfección técnica, sino en su capacidad de comunicar algo verdadero sobre la experiencia humana. Sus pinturas, aunque técnicamente modestas, poseían una honestidad emocional que conmovía a quienes las contemplaban, especialmente a otros artistas que reconocían en ellas el eco de sus propias luchas con la autenticidad y el miedo al fracaso. Frida, por su parte, había encontrado en esta experiencia una confirmación de algo que siempre había sabido intuitivamente, pero que a veces olvidaba en medio del dolor físico constante y las dificultades de la vida cotidiana, que el arte verdadero tiene el poder de transformar no solo a quien lo crea, sino también a quien lo contempla, con el corazón abierto y la mente dispuesta a ser cambiada. La exposición, que había comenzado como una simple muestra de sus obras, se había convertido en un catalizador para una conversación más amplia sobre el propósito del arte en la sociedad y la responsabilidad ética de quienes tienen el poder de influir en la percepción pública de las obras creativas. La amistad que se desarrolló entre Frida y Maldonado en los años siguientes se convirtió en un ejemplo legendario de cómo el arte puede tender puentes entre las diferencias más profundas y sanar heridas que parecían irreparables, demostrando que la compasión y la comprensión pueden florecer incluso en el terreno más árido de la confrontación intelectual. Se reunían regularmente en la Casa Azul, donde Maldonado había comenzado a ayudar a Frida con la catalogación de sus obras y la preparación de futuras exposiciones, mientras ella le proporcionaba consejos técnicos y, más importante, le recordaba constantemente que el arte auténtico requiere valentía, pero también paciencia consigo mismo. Cuando Frida falleció años después, en una madrugada de julio, cuando las flores de su jardín estaban en plena floración y el aire se llenaba con el aroma de gardenias y jazmines que había amado durante toda su vida, Maldonado fue uno de los oradores principales en su funeral, y sus palabras sobre la capacidad transformadora del arte auténtico y la importancia de defender la creatividad contra todas las formas de destrucción resonaron como un eco de aquella noche en la galería, cuando una mujer valiente había logrado despertar el alma dormida de un crítico perdido en el laberinto de su propia amargura. La historia de su encuentro se convirtió en una leyenda que se transmitía entre artistas y amantes del arte de generación en generación, como un recordatorio de que la verdadera crítica del arte debe nacer del amor y la comprensión profunda del proceso creativo, no del miedo a la vulnerabilidad o del deseo de destruir lo que no se comprende. Maldonado continuó pintando hasta el final de sus días, y aunque nunca alcanzó la maestría técnica
de los grandes artistas de su época, sus obras fueron valoradas por su honestidad emocional y por la historia de redención que representaban. En su testamento, Maldonado dejó todas sus pinturas a una fundación que él mismo había establecido para apoyar a artistas jóvenes que enfrentaban dificultades económicas o emocionales, y pidió que en la placa conmemorativa se inscribieran las palabras que Frida le había dicho aquella noche transformadora. El arte verdadero nace de la valentía de mostrar nuestra vulnerabilidad. La Fundación continúa operando hasta el día de hoy, proporcionando no solo apoyo financiero, sino también mentoring emocional a artistas que luchan por encontrar su voz auténtica en un mundo que a menudo prefiere la seguridad de lo convencional a la aventura de lo genuino. Si esta historia te ha inspirado y te ha ayudado a comprender mejor el legado extraordinario de Frida Kahlo, por favor deja tu like en este video. Frida nos enseñó que el arte verdadero nace de la valentía de mostrar nuestra vulnerabilidad y transformar nuestro dolor en belleza. Su vida y obra continúan inspirando a millones de personas alrededor del mundo a encontrar su propia voz artística y a nunca rendirse ante las adversidades. Comparte esta historia para honrar la memoria de una de las artistas más importantes de México y del mundo. Hasta la próxima.